Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. Hoy vamos a hablar de cómo el agro y también otros sectores trabajan en la gestión de sus residuos y apuestan justamente a las mejoras productivas a través de estas técnicas de reciclaje, y lo vamos a conversar con Luis Menchaca, que es director de Vitaterra. También vamos a hablar de la industria metalúrgica en nuestro país y de la generación de empleo en la misma y cómo está el nivel de actividad, con Gabriel Murara, que es justamente presidente de la Cámara de la Industria Siderúrgica de Uruguay. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir a Luis Menchaca, que es director de Vitaterra. Bueno, Luis, un gusto tenerte aquí en Empresarios de Acá. Gracias. Muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer. Y bueno, acá estamos para conversar de los temas de residuos. Bien, bueno, un poco a propósito, para hacer una puesta a punto, Vitaterra, ¿no? ¿Cómo nace y a partir de qué necesidad? Mirá, Vitaterra nace hace unos 6 años más o menos, tratando de atender la necesidad de gestionar los residuos de otro emprendimiento avícola que tengo, que genera un montón de abono por año. Y bueno, atendiendo las leyes que surgieron en ese momento, que los generadores de los residuos se tienen que hacer cargo de esos residuos, es que creamos la empresa Vitaterra. Entonces empezamos a recibir nuestros propios residuos orgánicos, que era todo el abono que se generaba en la avícola. Y allí, por ejemplo, ¿qué es lo que se realiza con esos residuos? Mira, lo que hacemos nosotros es recibir todos esos residuos orgánicos de distintas líneas de producción, de distintos rubros, y los transformamos en compost, viene a ser un fertilizante orgánico. Mediante un proceso de compostaje, todos esos residuos se valorizan en ese proceso, se purifican, se sanitizan, y eso genera un fertilizante orgánico con una cantidad de materia orgánica impresionante, que eso vuelve el residuo, en vez de ir a contaminar algún lado, algún río, algún terreno, lo que sea, vuelve al suelo para mejorarlo, para darle nutrientes a los cultivos. ¿Y cuál es la receptividad, ¿no, de las empresas? Yo sé que está muy vinculada, por ejemplo, al agro, a los residuos del agro, no sé si hay algunas otras que se suman, pero ¿cuál es la receptividad, ¿no, de apostar por este proceso? Y bueno, no sé si esto te genera costos, o beneficios económicos. Mirá, como todo el medio ambiente, este es un tema que está muy en boga, está en cabeza de todos, y realmente llegamos a un punto que nos tenemos que empezar a preocupar de eso seriamente. Entonces, la verdad es que todas las empresas que existen hoy en Uruguay están trabajando a capacidad máxima, están saturadas, y se precisan muchas más. Entonces, ahora que vemos que hay una sensibilidad especial de parte del gobierno, de la parte política, con el Ministerio de Ambiente, hay un apoyo diferente, hay un enfoque mucho más marcado a este tipo de emprendimientos, de valorizar los residuos orgánicos, agroindustriales pero orgánicos al fin. Y la verdad es que son muchos, porque uno siempre piensa en los residuos domésticos, en los residuos que tenemos nosotros en nuestras casas, que también hay que atenderlos, pero los residuos que generan las fábricas que nos venden a nosotros el alimento, ese tipo de cosas, se generan en cantidades enormes, y eso muchas veces Uruguay lo viene hace años, se entierran, se llevan a los vertederos municipales y eso. Lo que se está tratando de hacer con empresas como la nuestra es de valorizar esos residuos y que vuelvan al suelo de forma de un biofertilizante, un fertilizante orgánico. Allí las empresas, por ejemplo, yo contacto a Vitaterra, claro, como empresa, le doy mi residuo, sí, y Vitaterra, lo transforma en un producto. Claro, mirá, yo te cuento, para la venta. Ponele, vos tenés una fábrica de jugo de naranja, y lo que te va a generar es que vas a tener cáscara de naranja. Vos la puedes tirar en el basurero de la esquina, pero si tenés 2 volquetas por día de cáscara de naranja, no la puedes tirar en el basurero de la esquina. Entonces ahí se genera un residuo orgánico que vos tenés que disponer en una planta habilitada por el Ministerio de Ambiente, por la DINASEA en este caso.
ahí es donde entramos nosotros y el resto de las empresas del sector. ¿Qué pasa? Yo recibo esas cáscaras de naranja, recibo un aserrín, recibo residuos de un frigorífico, por ejemplo, de una avícola, como la mía, y todo eso se mezcla de una manera determinada para disparar un proceso de compostaje y después terminar en un producto terminado que cumpla con determinados requisitos. Así después el cliente de ese compost o de ese fertilizante orgánico sabe, dentro de cierto marco, qué está agregándole al suelo. Y allí, por ejemplo, ¿qué otros sectores de repente hoy están prontos o estarían, digamos, con condiciones para poder volcar estos residuos para que se haga compostaje y de repente no lo están haciendo, o de empresas que no están muy afines todavía? Mira, realmente esto es como todo, ¿no? Todo el mundo quiere cuidar el medio ambiente y sobre todo ahora estamos todos muy preocupados por cuidar el medio ambiente, por reciclar, por valorizar residuos. Cuidar el medio ambiente es caro. Eso tiene un costo y ese costo no todas las empresas o no todas las ramas de producción lo pueden sostener. Si bien lo deben hacer, porque la ley los obliga, muchas veces esos costos son muy altos. Entonces, obviamente se empieza por empresas de porte mayor, que en Uruguay la cadena frigorífica son empresas muy importantes, empresas de cerveza, empresas de jugo, fábricas de aceite que hay muy grandes en Uruguay. Y esas empresas son las primeras que van como empezando a darle una gestión circular a sus residuos, porque después ese residuo no se va a tirar a la basura, no va a ir a un vertedero, no se va a enterrar, ese residuo va a volver al suelo a mejorar el suelo. Entonces, en ese sentido, nosotros como que tenemos dos líneas de clientes, o sea, nuestros clientes industriales que nos dan los residuos para que nosotros transformemos, y después tenemos clientes en la parte agropecuaria que utilizan ese compost para mejorar los suelos. Y la verdad es que todo el cinturón de Montevideo y Canelones precisa materia orgánica en el suelo de forma urgente. ¿Por qué? Y porque se ha ido deteriorando el suelo. Hace muchos años que se está extrayendo con los distintos cultivos, con horticultura, con fruticultura, todo lo que son los invernáculos, se extrae del suelo el cultivo en sí mismo y parte del suelo. Y el cultivo en sí mismo y parte del suelo. Y así sucesivamente llegamos hoy a que hay suelos muy erosionados, suelos muy desgastados. Y eso con los fertilizantes tradicionales, con los fertilizantes químicos, no se puede recomponer. Entonces, sí o sí, nuestro sector hoy puede ofrecer algo para mejorar los suelos de la horticultura y la fruticultura, el área más grande de Montevideo, que está en el sur de Canelones y Montevideo rural. Allí, Luis mencionaba, bueno, la afluencia, digamos, de clientes, principalmente a través de lo que es la industria, ¿no? Y quizás están muy localizadas en lo que es las afueras de Montevideo, sí, Canelones, pero ¿qué pasa con otros departamentos del interior que también tienen su presencia industrial? Y bueno, mira, el tema es así. Obviamente Montevideo y Canelones, que es donde está la mayor cantidad de gente en Uruguay, también es donde está la mayor cantidad de residuos y la mayor cantidad de fábricas. Entonces, hoy por hoy las empresas que existen en Uruguay están en el entorno de Montevideo y Canelones, atendiendo la mayor cantidad de generadores de residuos, por decirlo de alguna manera. Pero evidentemente hay un montón de departamentos que precisarían plantas como Itaterra o como la de mi competencia para instalarse ahí y poder atender, porque hoy, al estar el mercado saturado, vemos que hay una gran posibilidad de crecer, de expansión, para poder brindarle un servicio de gestión de residuos adecuado a industrias que de repente están lejos de Montevideo y Canelones, que están en Paysandú, que están en Salto, que están en Río Negro, mismo en Cerro Largo. O sea, en cualquier departamento vos encontrás agroindustrias de peso como para ofrecerles un servicio de este tipo. Y ese servicio no se puede ofrecer desde Montevideo, porque el traslado del residuo hasta acá lo hace inviable económicamente. El flete es muy caro, entonces se termina rompiendo una ecuación económica que permita al generador, tratando de cumplir con todas las normas, darle una gestión adecuada a sus residuos. Entonces, obviamente, parte de nuestros planes es expandir, abrir otra planta aquí. Yo ahora estoy pensando
dentro de unos días se va a presentar a la DINASEA un nuevo proyecto para abrir una planta nueva con una capacidad de 100 toneladas por día. ¿En qué departamento? En Canelones. En Canelones, pero la verdad es que queda espacio para más. O sea, esos Canelones, tú me acabas de preguntar, de todos los demás departamentos, ¿cómo los atendemos? Y bueno, habrá que ir a cada uno de los departamentos y ver realmente qué se está haciendo hoy con esos residuos que probablemente se estén llevando a los vertederos municipales, y los vertederos municipales consumen muchos recursos que son limitados, obviamente, enterrando una basura, por decirlo de alguna manera, que se puede valorizar de otra manera. Y llevar nuevamente a la tierra. Por supuesto, claro. Devolverle al suelo, devolverle cosas, los nutrientes, la materia orgánica al suelo, que eso es fundamental para el suelo, y no consumir los recursos que sí precisás de repente para la basura doméstica, para la basura más metropolitana. Bien, clarísimo. Preguntar, Luis, porque bueno, a propósito de ese emprendimiento de avícola que mencionabas, es, digamos, producción de huevos. Sí, es una empresa que produce huevos, se llama Avícola Dorotea. Sí, la empresa fue fundada en el 60, o sea, es una empresa bastante... ¿Familiar? Es una empresa familiar. Y bueno, nosotros en ese sentido ahí nos dedicamos a la producción de huevos, y atendiendo a los residuos que generamos es que, bueno, volcamos nuestros residuos en Vitaterra. Claro. Allí preguntar, ¿no? Para finalizar la nota, porque me surge la curiosidad, por ejemplo, de lo que ha pasado quizás en últimos meses con, bueno, el precio de los huevos, ¿no? Elevado, allí la mortandad de pollos durante este último verano tuvo que ver con la influencia de ese precio, pero un poco cuál es la perspectiva, ¿no? Porque las lluvias no están siendo muy benévolas para los próximos tiempos. No, el pronóstico para este verano parece que va a ser de calor importante. Mira, hay muchas cosas a tener en cuenta. La verdad que el precio de un cajón de huevos se conforma por un montón de factores, pero es importante considerar que los insumos principales, que son el maíz y la soja, han sufrido también un aumento muy importante en los últimos meses, en el último año, un poco causa de la guerra y algunos otros factores. Entonces el maíz y la soja para arriba, eso a nosotros nos aumenta los costos de una manera impresionante. Y obviamente que un calor como hizo en verano, que no hacía hace 50 años un calor en la cuenca de Canelones, afectó la producción, generó una mortandad totalmente atípica, fuera de lo normal, y eso generó que al disminuir la oferta en 2 días, el precio subió. Afortunadamente no hubo desabastecimiento, no hubo una escasez. Todo el mundo que quiso comprar el huevo que necesitaba para el consumo, las fábricas, las familias, todo el mundo pudo acceder a eso. Obviamente hubo un ajuste en el precio. Pero esperemos que este verano no sea tan drástico como el año pasado. Sí, esperemos, por favor. Bueno, ojalá tengamos buenas noticias en ese sentido. Bueno, Luis Menchaca, director de Vitaterra, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de acá. Y bueno, yo ya pongo en práctica el compostaje casero, así que pero bueno, muy buena iniciativa y quedamos atentos a las novedades. Muchísimas gracias, estamos a las órdenes para conversar de estos temas. Bien, muchas gracias y nosotros nos vamos a la pausa. Bueno, no nos vamos a la pausa sin antes, por supuesto, agradecer a las marcas que me acompañan. El look es de Guapa, los zapatos de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido en Betel Spa con productos L'Oréal París y cuido mi vista en óptica Semiflex. Ahora sí, primera pausa de Empresarios de acá. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo
segundo bloque de empresarios de acá, como lo anunciábamos, vamos a recibir a Gabriel Murara, que es presidente de la Cámara de la Industria Siderúrgica y director de TISCOR y otros cargos más, ¿no? Gabriel, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Una vida, una trayectoria muy interesante en lo que es la industria siderúrgica, allí con la empresa TISCOR, que está cumpliendo 100 años o anda por ahí. No, familiarmente en el rubro estamos cumpliendo 100 años. Es así. Bien, y la empresa aquí en Uruguay ya también unos cuantos años. La empresa tiene unos cuantos años. Digo, fue todo un proceso familiar que se fue dando en el tiempo. Pero digo, siempre en el mismo rubro, ¿no? Siempre ligado a los fierros. Bien, bueno, si habrá entonces, si tendrá información para compartir y conversar en ese sentido, ¿no? Porque si hacemos una puesta a punto hoy de lo que es el sector siderúrgico en Uruguay, la actualidad, ¿qué se puede decir allí? Bueno, se puede decir que el sector siderúrgico en Uruguay es relativamente joven, porque a partir del año 80 había 3 empresas que las 3 invirtieron en horno eléctrico, colada continua, que era la última tecnología de ese momento. Y se empezó con esas inversiones a recuperar productos que el Uruguay tenía parados en stock por AFE, por el puerto, por diferentes organismos, chatarra que realmente muchas veces contaminaba más que lo que tenía de valor ahí en terrenos, en ríos, en arroyos. A partir del 80-82, ya en Uruguay había 3 hornos instalados con colada continua, como dije, la última tecnología, y se empezó a consumir toda la chatarra que había histórica y la que se empezó a generar, o se generaba en las casas, en las industrias, en todos lados. En aquel momento yo me acuerdo que me decían, habrá chatarra en Uruguay para unos 20 años, 25 años. Y la realidad superó ese mito, porque hoy ya hace 42 años de que empezó a consumirse fuerte la chatarra, y siguen entrando unas 90.000 toneladas por año de chatarra que se produce, se funden y se vuelven a hacer varillas de hierro, de perfil, de lo que se precisa. ¿Eso se comercializa en el mercado interno? ¿Hay todo exportación? Mercado interno. ¿Hay exportación allí? De chatarra no, inclusive alguna cosa se trae para mejorar alguna calidad de algún producto, pero digo, todo lo que se genera de chatarra en Uruguay se consume en un horno eléctrico hoy, y se funde, y de esa manera se evita que quede desparramada, como dije, en campos, arroyos, o tirada por ahí. Y con esa chatarra se funde, se hace un producto que es la palanquilla, que es la materia prima para hacer las barras de construcción o de industria, inclusive perfiles. Y bueno, y hoy, con el paso de los tiempos, uno va viendo que eso es una producción de economía circular, porque todo lo que se vuelve a reusar del hierro, que el 100% del hierro se puede usar, fundir nuevamente todas las veces que uno quiera, vuelve a ser un producto. Bien, Gabriel, allí con la conformación de la industria en Uruguay también está la conformación de la generación de empleo. Allí, ¿cómo viene posicionado? Y capacitación. Digo, porque todos los equipos esta es una industria de mucha plata y de mucha inversión. Digo, cualquier equipamiento que uno pone de última generación, que tecnológicamente cada vez avanza más, como en cualquier industria, requiere también de gente cada vez más capacitada. Pero estamos hablando de inversiones en estos 20 años, no me quedo corto, de 40, 50 millones de dólares, así, y se sigue invirtiendo. Se capacita mucho a la gente. ¿Cuántas personas trabajan en el sector? Unos 400 más o menos, directas. Y se capacita mucho a la gente.
los salarios están por arriba de la media de la industria bien, que ya la industria es un sector que tiene buenos salarios en la plaza. Y lo otro interesante, que donde hoy se está fundiendo toda la chatarra para el sector, vamos a decir, para las dos empresas, que es Gerdau y Tiscor serían, hay en Gerdau, por ejemplo, hay una inserción de mujeres que capaz que 15 años atrás uno ni soñaba. Por ejemplo, que la jefa de acería del horno sea una mujer. Qué interesante ese cambio. Mucho. En la parte de ventas también el género femenino se ha impuesto también. Bien, ¿no? Y es un empleo que por lo general es vinculado a la presencia del hombre y demás, así que es muy interesante ese dato. Sí. Así que bueno, son dos empresas en realidad las que están activamente en Uruguay. Nosotros a partir de hace unos años seguimos de un estudio sueco que trajo el Ministerio de Industria, recomendó que en Uruguay no era conveniente tener 2 hornos eléctricos funcionando, convenía tener uno solo para mejorar costos, logística de los productos para fundir, y seguimos el consejo, y toda la palanquilla que se fabrica a partir de la chatarra se hace en Gerdau hoy. Y Gerdau hace los productos redondos más bien de todo tipo, y alambres y mallas, y nosotros estamos dedicados más bien a la parte de perfilería, que en este momento no estamos produciendo por un problema de competitividad. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? Y bueno, el acero es un producto que tiene mucho dumping en el mundo. Y para poner ejemplo, países que venden a $1.200, $1.300 en el mercado interno mandan a $800, $900 para el resto del mundo. Y Uruguay es un país que se importa prácticamente mucha cosa, y el acero tampoco es la excepción. Y bueno, y en la parte de perfiles, que los costos son un poco mayores que la de redondo, en este momento no podemos competir y estamos stand-by con el tren de laminación, que ahí podrían trabajar alrededor de 50, 70 personas más. ¿Y allí qué hace falta para proteger un poco la industria, si es posible, ¿no? Porque bueno, obviamente con estos costos quizás es difícil competir, pero allí hay algo que usted visualiza que se podría generar como para reactivar esta actividad. Bueno, pero haría falta un cambio legislativo en la ley antidumping importante, por ejemplo, que sea una ley ágil, y capaz que también una apertura en el tema de que cuando uno dice las empresas tienen que competir, ¿qué es competir? Con el mercado interno nosotros de cualquier país competimos bien. Ahora, contra los precios spot, que pueden ser de China, pueden ser de Argentina y de algún otro país, Argentina más que nada hoy, por la diferencia cambiaria que hay y por los diferentes tipos de cambio que tiene. Entonces digo, habría que abrir un poco la mente qué es competir. Si yo tengo los precios similares a los de los mercados internos de la región y de otros lados del mundo, nosotros consideramos que estamos compitiendo bien. Ahora, no podemos competir contra el precio spot. Y entonces ahí una ley antidumping o una valorización de productos en aduana podría ayudar. ¿Por qué dice que la ley antidumping actual no responde? Yo entré en la Cámara en el año 17 como presidente y veníamos arrastrando un caso de dumping ya que tenía unos meses. Cambió el gobierno, me fui de la Cámara, o sea que pasaron 3 o 4 años, y ese proceso antidumping seguía. Recién se concretó este año y parcialmente, no todo como correspondía. O sea, tuvimos 4 años para ese caso de antidumping. ¿Qué decía ese caso allí brevemente? Y ese caso era un caso de calefones, que la empresa fue a China, los compró en el mercado interno con el gobierno del Frente Amplio,
compró, trajo la factura del mismo producto que venía acá, que venía para acá $37. Bueno, la diferencia era enorme, de 110 a 37. Para lograr eso tuvimos 4 años. Y eso es lo que digo, que tiene que ser más ágil. Porque aquí salía ese calefón a precio final. Acá llegaba para importar a $37. Sí. Y después en el mercado. Y en el mercado lo venderían, si acá lo venden a $100 un calefón, el importado ese lo venderían a 90, 95. No lo iban a vender a 37 más los gastos más una. No podía competir con esa empresa que presentó, digamos, el caso. Y la empresa se mantuvo bastante bien porque es una empresa con un nombre muy firme en la plaza. Que, la verdad, eso ayudó mucho. Y esa parte de producción de ellos era el 20%, 25% de la empresa. Claro. Una empresa fuerte que tenía espalda para aguantar. Pero el tema es lo que se demoró para lograr ese antidumping. Y no muchos casos más tenemos, porque la gente no tiene la paciencia o no tiene la espalda para aguantar 2, 3, 4 años que se le resuelva el problema, ¿no? Bien, bueno, allí hay algo seguramente a trabajar y bueno, estaremos atentos también a lo que vaya sucediendo con el sector. Yo lo invito a conversar en el próximo bloque de Empresarios de Acá. ¿Cómo no? A seguir hablando del sector. Bueno. Estamos con Gabriel Murara, que es presidente de la Cámara de la Industria Siderúrgica. Muchas gracias por estar. Vamos al próximo bloque de Empresarios de Acá y ya regresamos. Bien, antes de irnos a la pausa, les quiero hacer una recomendación para todos los comercios que quieran incorporar un nuevo rubro como libros infantiles y revistas. Districerro es la mejor opción. Districerro es la importadora y distribuidora con más de 2.000 colecciones de libros a disposición. 48 años en el mercado respaldan la experiencia de Districerro. Pueden contactarse al 2359-5976 y vía web en www.districerro.com.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Urban Cat. Peluquería unisex. Con tu banco, todo es más fácil a través de eBrow. Paga los sueldos de tus empleados y las facturas a proveedores. Hacé la cobranza sin moverte de tu empresa. Controla los pagos de tus clientes y mucho más. Además, podés usar la tarjeta prepaga corporativa del Brow. Seguridad y rapidez con la tecnología Contactless. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en Hotel Hyatt Centric Montevideo. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá.
Tercer y último bloque de empresarios de acá. Como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Y estamos con Gabriel Murara, que es director de TISCOR y presidente de la Cámara de la Industria Siderúrgica, hablando de todo lo que hace, ¿no?, al sector. Y allí, bueno, el tema salarial, cómo se viene comportando, ¿no?, digamos, en términos para empresarios y para trabajadores. En la industria siderúrgica acá uruguaya, se pagan salarios por arriba de la media de la industria. También se dan beneficios. Realmente es un sector que en ese sentido no ha tenido problemas de ningún tipo. Y para nosotros el costo del salario acá en Uruguay es alto comparado con Argentina y Brasil, comparando usinas similares. Cuando se habla del costo de digamos, la seguridad social. En parte por la seguridad social. Porque digo, una persona cobra 40% menos de lo que nominal cobra efectivamente, un 40% menos en muchos casos de lo que se paga nominalmente. Pero digo, comparado con la región, hoy estamos en el costo salarial en el producto nuestro 3-1. Pero eso es más por distorsiones de tipo de cambio que por necesidad. Digo. No es que acá la gente esté ganando mucho, es más un tema de tipo de cambio. O sea, los salarios también en la industria son buenos en relación a toda la parte general del sector industrial, que ya es un sector que paga en general bien. Y bueno, y se trabaja mucho en la calidad humana y de trabajador. Bueno, vamos a seguir atentos a todo lo que sucede. Gabriel Murara, que es presidente de la Cámara de la Industria Siderúrgica, director de LATU y director de TISCOR. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Bien, nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 por la pantalla de NSTV. Los espero. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro.